Bueno, competencia entre madres e hijas o relaciones entre madres e hijas, ese es el tema hoy en El Buscador. Podemos presentar un informe, al menos para ver cómo es un tipo de relación entre una mamá y su hija. ¿Lo vemos? Bueno, adelante, vamos a ver. Sí, la rivalidad entre madres e hijas creo que existe en ciertos momentos, sobre todo con hijas adolescentes. Creo que generalmente es la madre quien compite con la hija. Yo pienso que la rivalidad existe. No fue mi caso, pero que existe, sí que existe. Soy Liliana, tengo 45 años, tengo 5 hijos, separada hace 5 años y viviendo en pareja con una persona bastante más chica que yo, tiene 26 años, y teniendo hija de 22, de casi 20 y de 15, podría parecer un tema de conflicto y de competencia, que no pasa específicamente por eso. Pero igualmente en muchos aspectos, en lo que es específicamente en la vestimenta, que yo tengo un estilo, el hecho de usar pollera corta, de los colores, del estilo que puede ir capaz más propio a una chica más joven. Nunca tuve ese tipo de problemas con mis hijas, no tengo competencia en lo más mínimo. Es lo único que puedo llegar a ver y que lo he comprobado, que en la época que mi hija mayor estaba terminando su secundario, los amigos de mi hija tenían como mucha onda conmigo. Y sé que eso también a las chicas les molestaba. En algunos casos sí, considero que para ellas por momentos no debe ser fácil. Gracias a Dios tengo una relación muy buena con mis hijas, con mis hijos en sí. Y esto es lo que específicamente quiero que quede claro. Que no tengo este tipo de problemática con mis hijas, puedo tener otras, pero no específicamente en esto. Yo digo, debe ser difícil. Debe ser difícil, porque de verdad, ¿cómo se hace, no? ¿Cómo se hace en tiempos donde la juventud de las mujeres llegan tan lejos como para encontrarse con la juventud de las hijas, ¿no? ¿Cómo se hace en estos tiempos donde de verdad ya no pasa lo que pasaba hace 30, 40 años? Donde una mujer de 40 años, qué sé yo, perdón, vamos a empezar, yo diría claramente, cuando yo tenía 8 años murió mi abuela. Mi abuela era una viejita chiquitita, vestida de negro, toda arrugada. Me enteré cuando tenía 20 años, cuando se murió mi abuela, tenía ella 56 años. Y era una viejita, quiero decir, hace casi 50 años, tener 56 años era ser viejo. Y esto de verdad ha cambiado. Entonces, qué difícil que es hoy enfrentarse con esta historia de madres jóvenes, que son madres jóvenes, de hijas jóvenes, que a veces tienen sus propios hijos inclusive, ¿no? Y siguen siendo jóvenes. Ante la pregunta de ¿puede una madre competir con su hija? 55% dijo que no. Y 45% respondió que sí. Después preguntamos por qué cosas se compiten. Y este viene a ser el ranking. Por profesión, un 37%. El 35% dice que compite por estar más linda. El 25% por el cariño del padre. Y hay un 3% que compite entre madre e hija por los amigos. Resultados de la votación que ustedes fueron a participar allí en el sitio web. Así que muchísimas gracias por ello. Muchas gracias y vamos a empezar con el tema. Pero antes de que te vayas, contame, ¿cómo fue tu vida en relación a tu mamá en tu adolescencia? Muy pareja. Mamá es muy joven, pero muy separado su rol. Yo en realidad, ¿sabes con quién competía e intercambiaba ropa y todo? Con mi abuela, que también era muy joven. ¿Con tu abuela? Pero con mi abuela, Creo que que salía a bailar. de competencia con esta abuela para hablar sobre Gaby. Fantástico, me encantó. Y este es el punto, ¿no? Quiero decir, mujeres cada vez más jóvenes, que tienen hijos más jóvenes, que tienen nietos más jóvenes y que se presta a ocupar los mismos lugares, o por lo menos a encontrarse en las mismas situaciones. Y esto, por supuesto, puede generar la competencia. Yo digo que la competencia con los hijos, y no solo desde las madres, porque esto de centrarlo en madre e hija es como casi una circunscripción a un tema, pero la verdad es que la competencia en la familia incluye muchas veces padres e hijos, incluye padres varones con hijos varones, padres varones con hijos mujeres, hijas con los padres, por supuesto, bueno, toda la competencia se puede en una familia. Así que bueno, la pregunta es qué les anda pasando a ustedes con este tema, y ya que les interesó tanto a la gente de otro lado de cámara, bueno, ¿qué les pasó a ustedes con este tema de la competencia? A ver, contame, doctor, sí, ¿tu nombre? Mi nombre es Mónica. Mónica. Bueno, lo mío, más que una pregunta, es un testimonio. Es decir, mi mamá era
con poca diferencia con respecto a mí, tenía 18 años más, y su adolescencia había sido bastante castrada, porque mi abuela era terrible. Y entonces ella quedó viuda a los 27 años y decidió empezar a vivir la vida justo con mi adolescencia. Claro. O sea que cuando yo empecé a ir a bailar, ella vino a bailar diciendo que era mi mejor amiga y me acompañaba. Ajá. Empezó a fumar conmigo y empezó a vivir la vida a partir de ese momento. Y yo en principio me sentía bárbara porque decía, ay, qué mamá divina, qué onda. Y después empecé a darme cuenta que yo necesitaba una madre y que amigas tenía de propia elección un montón. Exactamente. Entonces, esto es importante, ¿no? Saber que los amigos los elegimos nosotros. Claro, ¿no? y digamos, mi mamá había una sola, entonces a mí me faltó un poco esa mamá contenedora y que no competía en ningún aspecto conmigo. Entonces lo único que se me ocurrió, como usted dice, que los padres hacen lo que pueden, es mejorar mi posición frente a mis hijas. Yo creo que es así, y creo que en todo caso de este testimonio que Mónica nos da, habría que diferenciar, si es posible, la posibilidad que uno tiene de compartir algunas cosas con los hijos y de competir por algunos lugares con ellos. Quiero decir, es muy diferente, de verdad, competir y compartir, ¿no? Casi todo lo contrario, ¿no? Digo yo, casi lo opuesto. Sí, claro, decime. ¿Tu nombre es? Verónica. Verónica. Esa situación se puede dar. Yo he salido con mi mamá, he ido a bailar, pero ella era mi mamá. O sea, no se ponía en rol de amiga, me presentaba como su hija y la pasaba bien. Es el día de hoy, sigo diciéndole que venga. O sea, y no por eso competía conmigo. Muy bien, quiero decir, es posible y factible, dice Verónica, que se pueda compartir algunos episodios, algunas situaciones, algunos lugares que no son usualmente compartibles, se pueden compartir siempre y cuando no se plantee el tema en espacios de competencia, ¿no? Que es esto lo que decimos. Porque allí es donde se complica. La competencia siempre existe, siempre existe, porque piénsenlo desde el lugar más fácil, digamos, de pensar, que es, de alguna manera, hay un cruce en los caminos que condice a una historia de alguien a quien quiero mucho, a quien le están pasando cosas que me pasaron a mí, o que yo quisiera que me sigan pasando, o que le están pasando cosas que yo no quisiera que le pasen. Bueno, todas esas son las alternativas. En una historia competitiva, digo yo, habría que diferenciar la competencia dentro y fuera de la casa. La competencia forma parte de nuestro mundo, del mundo cotidiano. Ustedes saben, porque yo lo he dicho muchas veces, a mí la competencia no me gusta, la competencia no me parece una buena compañía, y de hecho, pienso yo particularmente, no es el estilo de mundo en el cual a mí me gustaría vivir. Si en todo caso la competencia fuera necesaria, y hay alguna gente que cree que sí, vamos a restringirla al deporte. Vamos a dejar la competencia puesta al servicio del deporte, porque en todos los otros casos a mí me parece siniestro, ¿sí? Sí, claro, decime. ¿Cuál es tu nombre? Andrea. Andrea. A mí me parece que las mamás a veces empiezan a competir con las hijas porque no quieren asumir la edad que tienen. ¿Seguro? Bueno, y todo eso fomenta... Absolutamente. Yo digo, imaginemos una mamá o un papá, que encuentre de repente que le está pesando su edad. Porque para que empiece la competencia no alcanza con la juventud del hijo o de la hija. Hace falta además que te esté pesando tu propiedad. Porque si tu propiedad no es un problema para vos, ¿por qué tendrías que estar mirando, ¿no? Esta competencia parte de una cosa que vamos a llamar hoy, vamos a llamarlo así, vamos a llamarlo envidia. Vamos a llamarlo envidia. Vamos a decir que la competencia entre padres y hijos aparece básicamente por un tema de envidia. Y que esta envidia tiene que ver con algo que el otro tiene y que yo no tengo. Por ejemplo, la edad. Ya vamos a ver que no es solamente de edad, sino que hay muchas otras cosas que pueden estar envidiándose. Claro, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Jorgelina. Sí, Jorgelina. ¿Por qué llegan a competir madre e hija? Y en este caso lo que agregó usted, ¿por qué surge esa supuesta envidia? Bueno, en principio yo diría, y vamos a ponernos en concreto, ¿querés contarnos qué edad tenés? 52, dentro de 20 días 52, 53. igual que yo. Muy bien, yo digo, vamos a ver, ¿no? Nosotros dos, frente a alguien que sea más joven, o frente a alguien que sea más lúcido, o frente a alguien que sea más lindo, o frente a alguien que sea más exitoso, o frente a alguien que tenga más posibilidades, o frente a alguien que tenga más salud, o frente a alguien que tenga más tiempo, o frente a alguien que tenga más libertad, o frente a alguien que tenga menos responsabilidad, o frente a alguien que tenga más adulación de la afuera, o frente a alguien que tenga más posibilidad sexual que la que nosotros tenemos, o frente a alguien que tenga todo eso junto. ¿Vos qué creés que uno sentiría, digo yo, no? Aunque más no sea para ser normales, ¿no? Porque eso tienen nuestros hijos, todo eso que acabo de decir, más otras cosas que ni siquiera mencioné, que incluyen la salud y el pronóstico de vida, digo, todo eso junto, y encima de alguna manera sostenido por nosotros, que los amamos incondicionalmente. Yo digo, si uno no es capaz de sentir envidia frente a esto, está viendo otra película, porque si uno está viendo esta película,
tiene que sentir envidia. Esto no quiere decir que esta envidia redunde en una cosa destructiva o dañina, que es otra cosa. Ustedes saben, porque lo he dicho muchas veces, la envidia en sí misma no es ni buena ni mala. Depende de qué haga yo con esa envidia. Si lo planteo en términos de competir para desplazar al otro, entonces estamos en problemas. Si lo planteo en términos de poder vivir su vida, acompañándola y encontrar mi propio placer de su disfrute, quizás esta envidia se pueda transformar en algo más positivo. ¿Entendés? Que este es el planteo que yo hago hoy, ¿no? Que esto es el que vengo a hacer aquí ahora. Sí, claro, ¿tu nombre? Edith es mi nombre. Edith. Entonces, ¿cómo hacer para acompañar a esa hija sin desplazarla, sin invadirla? Y bueno, y que la envidia quede ahí todo tranqui en un sentimiento bueno. Está muy bien. Esta es la gran llave de este programa, ¿no? Saber qué hacemos con esta envidia para que de verdad podamos transformarla en otra cosa. Creo que hay 2 o 3 cosas que tenemos que tener en cuenta. La primera, la única cosa que se puede hacer para empezar a trabajar la envidia en cualquier sentido, aún respecto de los hijos, es aceptar que la siento. Aceptar que la siento. Porque mientras yo diga, no, yo no tengo nada que envidiarle a él, porque a mí no me molesta nada, al contrario, me pone contento, yo no tengo nada, yo no deseo nada de lo que él tiene. Si yo juego con esta historia y me miento, no voy a poder superarlo. Entonces la primera cosa es aceptar que esta envidia forma parte de mi vida, a veces. Y que esta envidia en sí misma no tiene nada de malo. Porque envidiar no quiere decir, quiero que vos lo dejes de tener para tenerlo yo. No, eso es un combate. Eso no es envidia, eso es pelea. Eso ni siquiera es pelea, eso es guerra. Y en una guerra, como vamos a ver, nadie gana. Está claro. La envidia quiere decir, yo también quisiera. La envidia tiene que ver con qué lindo sería que yo también. Vos sí y yo también. Así que la primera cosa sería aprender a aceptar esto que siento, esta envidia, esto que me gustaría a mí, que vos tenés y que yo también tengo. La segunda cosa sería poder charlar juntos sobre esta envidia. Que yo te pueda decir qué lindo esto que te está pasando. Que yo te pueda contar todo esto que me pasa para que compartamos este momento. Y la tercera entonces sería aprender a disfrutar de esto que vos podés disfrutar con esto que te pasa ahora y saber que de alguna manera lo estamos viviendo a partir de que sos mi hija o que sos mi hijo. Yo creo que este es el camino y creo que no hay muchos caminos más que este, que en realidad pasa exclusivamente por aprender a aceptar esta sensación de envidia que no tiene nada de bueno ni de malo. Claro, ¿tu nombre? Graciela. Graciela. ¿Puede el padre promover la competencia entre madre e hija? A ver, ¿cómo sería? Esta pregunta es muy interesante y se puede entender desde 2 lugares. La respuesta es sí. Pero ¿a qué te referís vos? Y de repente hacer cosas con la hija que tendría que hacerlas con la mujer, es decir, compartir más tiempo, darle más cariño, otras cosas, qué sé yo, no se me ocurre. Muy bien, no muevas tanto el micrófono para que te podamos escuchar. La respuesta es básicamente la siguiente. La otra vertiente de la competencia, la que no pasa por la envidia, la que no se puede manejar tan fácilmente como la que viene de la envidia, es la de los celos. Es esta otra historia, ¿no? La de los celos. Celar es un paso más allá. Celar tiene que ver con que la competencia ya empezó. Porque cuando celo no se trata de lo que yo quiero también tener, se trata de lo que yo quiero tener en lugar tuyo. Y entonces estamos en otra cosa. Y la competencia, esta competencia que ha empezado con la envidia sana y que se ha transformado en una cosa complicada, ya no es tan ingenua. Mire, síganme en esto que yo anoté aquí para mostrarles, para que ustedes entiendan las diferencias que yo veo entre las diferentes posibilidades que hay respecto de la competencia. En una guerra, uno puede ser que venza, puede ser que haya un vencedor en una guerra, pero nadie gana. En una guerra no hay ganadores, no hay ganadores, porque de última instancia todos los que intervinieron perdieron, ¿no? En una guerra. En el deporte amateur, en el deporte por el disfrute del deporte, uno gana, alguno de los dos gana un partido, un torneo, pero nadie pierde. Porque en lo deportivo, la justa tiene que ver con comparar quién lo hace, quién lo hizo mejor esta vez, quién lo hizo mejor el otro. Esto tiene que ver con quién gana, pero no quién pierde. El deporte competitivo es un poco más complicado, porque el deporte competitivo uno gana y uno pierde. Es una competencia entre dos, y uno tiene que aceptar que ganó y otro tiene que declararse perdedor. En una familia competitiva, cuando uno gana, todos pierden. Todos pierden. En la familia pierden todos. No hay ninguna posibilidad. Cualquiera de los dos que ganan en una competencia entre un padre y un hijo, entre una madre y una hija, entre los padres y los hijos, que a veces se plantean competencia entre los padres y los hijos, son ustedes o nosotros. Ustedes o nosotros. Y en estas competencias, cualquiera de los dos grupos que gane, cuando uno de los dos grupos gana, todos pierden. En una familia sana, lo que sucede de verdad es que cuando uno gana, como no hay competencia, ganan todos. Porque ahora estamos asociados en lo que nos pase. Y entonces cada vez que gana uno, todos estamos ganando. Sí, claro. ¿Cuál es tu nombre? Karina. Karina. Yo quería saber en qué afecta al vínculo esta competencia que se genera entre la madre y la hija.
Bueno, en principio yo diría, genera roces y genera actitudes de ambos lados que son actitudes del choque. Se genera una historia donde la competencia deriva finalmente en un combate. Y combatir quiere decir pelear, ¿no? Combatir quiere decir dañar, combatir quiere decir golpear. Sobre todo del lado de los padres, que es donde vamos a poner casi siempre la mayor responsabilidad de esto, porque los padres se supone que deberían haberlo visto y deberían poder resolverlo, me parece a mí. Desde el lado de los padres, me parece, hay una historia donde las madres muchas veces y los padres muchas otras terminan haciendo cosas con esto. Por ejemplo, criticar desmedidamente a los hijos. Por ejemplo, despreciar sus logros desmedidamente. Por ejemplo, llenarlos de miedo para que no hagan. Por ejemplo, boicotear sus avances. ¿Entendés? Y por supuesto, la última, manejar la culpa del otro para que no pueda. Estas 5 cosas a veces no son la expresión de una genuina preocupación, sino la expresión de una competencia que hay así por un lugar, ¿no? Que es expresada muchas veces en aquellos padres o madres que quizás sin decirlo son capaces de decirles a sus hijos, claro, vos andá a divertirte, total que te importa. Y en vos andá a divertirte, total que te importa, la carga de culpa es, vos estás disfrutando y yo no, y esto no es justo. Pretendiendo una historia de igualdad y un pie de igualdad que no se corresponde con la historia de que los roles que cumplimos en esta tarea son diferentes. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Sí, un segundito, ¿ya estoy? Claro. Bueno, yo quería comentarle que cuando nació mi hijo, el primero, el varón, empezaron los celos del padre con él, de chiquito, y él hacía frente al papá. Los dos se tenían celos hacia mí. Eso también es competir ante mí, ¿no es cierto? Eso es. En realidad, yo te diría, la verdad que competían seguramente por vos, por tu amor, por tu mirada, por tu atención. Pero la verdad, acá entre nosotros, es un asunto entre ellos. Vos eras nada más que el trofeo, en realidad, ¿no? Es como si la copa de un torneo dijeran, ¡ah, mira cómo se pelean por mí! En realidad no se pelean por vos, quiero decir, no tiene que ver contigo especialmente, tiene que ver con una historia que tenía que suceder entre ellos, ¿no? Chiquito, ¿eh? Sí, vos eras la excusa, vos eras el premio para el que ganara, ¿no? Supuestamente. Pero claro, totalmente, esto a los varones les pasa mucho, ¿no? La historia de estar compitiendo por la mirada de esta mujer que de alguna manera está allí para mirarnos, es una cosa muy, muy, muy masculina. Pero también a las mujeres les pasa algo de esto a veces. Por supuesto que esta competencia y los resultados de esta competencia, de esta descalificación, de esta crítica, de esta actitud de combate a veces entre padres e hijos, no siempre es explícita, no siempre se la puede mirar en el texto explícito de las cosas, sino que a veces hay como un subtexto en estas situaciones. Para que ustedes entiendan de qué hablamos, hemos traído hoy aquí una carta que una madre le escribe a su hija que está en la universidad, en otra ciudad, y vamos a leerla en 2 partes. Vamos a hacer que Gaby lea por un lado el texto y yo voy a intentar traducir el subtexto, lo que no está dicho, lo que en realidad quiere decir. Y dice esto: nos alegró mucho que nos llamaras el domingo cuando pensabas que a lo mejor no podrías hacerlos, pero creo que debo confesarte que a tu padre y a mí no nos gustó mucho que llamaras desde el departamento de Miguel. ¿Estás segura de que fue una buena idea? No quisiéramos que te transformes en una de esas chicas de su harén. Dudamos mucho acerca de tu juicio, la verdad que no nos gusta que nos hayas llamado del departamento de un chico y menos de ese chico, así que no desconfío. Yo desconfío mucho de los chicos que vos elegís. Espero, nena, que reconsideres tus planes para las vacaciones. El tío Jorge y la tía María no siempre tienen la oportunidad de visitarnos y con todo lo que te quieren, sé que sufrirán mucho si se vienen hasta acá y no tienen oportunidad de verte. No seas egoísta, no pienses en vos, acomoda tus planes a los nuestros. Me alegró saber que obtuviste un excelente en el examen de psicología. Es una materia difícil esa, ¿eh? Como sabes, yo he leído muchísimo sobre ese tema y ya soy algo así como una experta, especialmente ahora que estoy ayudando en el centro infantil. Yo sé mucho de esto que vos estás estudiando, de hecho sé más que vos. Hablemos de mis éxitos, no de los tuyos. Gloria continúa siendo motivo de desilusión para su madre. La pobre Marta no tiene palabras para expresar lo dolida que se siente por la gentuza que frecuenta a su hija. Este fin de semana irá a visitarla y espera poder aclarar algunas cosas. Y yo espero que te des cuenta y no me hagas a mí lo mismo que Gloria le hace a su madre. Tu padre tiene mucho trabajo. Es la época de los impuestos, ya sabes. Y como siempre, ha aceptado demasiados clientes y no pasa mucho tiempo por casa. La casa se siente tan vacía al no tenerte a ti para conversar. Me siento sola y por tu culpa volver que te necesito. Además, como ya sabes, él se pone francamente insoportable cuando pasa un tiempo sin verte. Peleamos por culpa tuya porque no te sacamos. He estado
aquí sentada contemplando nuestras viejas cortinas, fijándome en lo gastadas que están. ¿Querrías ir conmigo a comprar otras nuevas durante las vacaciones? Siempre lo hemos pasado tan bien comprando. Olvídate de tus vacaciones, vení a pasarla acá con nosotros. Si venís a pasar las vacaciones con nosotros, te prometo que voy a comprar ropa y te voy a pagar yo tu ropa. Cada vez que me siento a escribirte me vuelvo a sorprender de que mi pequeña esté en la universidad. Quiero que sepa que todavía sos pequeña, ¿eh? Cuídate mucho. Yo no podría superar que algo te pasara. Firmado, yo, tu mamá. Claro, ¿quién no te podría escribir a vos, tarada? Y yo digo... ¡Estas madres! Y yo digo, y puede ser que una hija no se dé cuenta que este es el subtexto. Y puede ser que no lo pueda leer así y poner tan en palabras como lo hemos puesto nosotros denunciadamente. Pero cuando la hija termina de leer la carta, que no tiene el subtexto aclarado, termina sintiéndose molesta y no sabe por qué. Porque el texto no dice nada más que cosas amorosas y sin embargo en el subtexto está allí puesto todo lo que una mamá que realmente ama a su hija, que realmente le importa, que realmente la quiere, no es que en realidad la desquiere, quizás tampoco la madre pueda estar leyendo cuál es el subtexto que hay en esta carta, ¿no? Me tengo que ir, me dicen que tengo una carta de mamá ahí, la voy a... Muy bien, claro, sí, acá estamos. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Susana. Susana. En esto de los subtextos y en esto que esconde la competencia, vimos recién lo de la mamá con la hija. Ahora vamos a dar vuelta los papeles. ¿Qué pasa con las hijas con respecto a la mamá? ¿También no esconde algo? ¿No esconde un prejuicio al ridículo? Ay, no quiero que mi mamá esté bien arregladita o bien vestida porque tengo miedo de hacer ridículo como hijo. Yo creo que hay dos cosas cuando damos vuelta la mirada, como vos decís, ¿no? Por un lado es esto del ridículo porque mi mamá se apendeja, para decirlo en términos concretos, como se habla en castellano, que no es una mala palabra. Me da un poco de vergüenza, pero también está la historia de la hija que tiene miedo de la competencia de la mamá. Una mamá muy linda, una mamá que se arregle mucho, una mamá muy exitosa, una mamá, sobre todo en una edad especial, cuando la mamá muy joven sale con la hija tiene 16, 17 años, todavía no está muy claro cuál es su rol. Una mamá a la cual le digan los piropos que no le dicen a ella, puede generar una actitud celosa de la hija absolutamente comprensible y puede generar, por supuesto, una actitud que aumente la rebeldía, que si se confronta con una historia de estas que generan la competencia entre madres e hijas, puede redundar en un problema que sea similar. Esta historia del ridículo, como esta historia de la censura, como el descrédito, como muchas veces la rebeldía sin ningún sentido, pueden estar escondiendo una actitud competitiva. ¿Por qué se compite? La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué se compite? Bueno, se compite tanto del lado de los hijos, como del lado de los padres, como del lado de los hermanos. Se compite por inseguridad personal, porque yo no me siento seguro, quiero decir. Se compite porque desconfío de mis recursos, desconfío de mis capacidades, desconfío de lo que yo puedo hacer. Se compite porque tengo miedo de que el otro me abandone, tengo miedo de que el otro no me quiera, tengo miedo de que el otro no me elija. Se compite, por supuesto, porque en una estructura que se llama narcisista, todos necesitamos la mirada amorosa y cariñosa del otro. Necesitamos que el otro nos mire para que nos califique, ¿entendés? Entonces no importa de dónde lo miremos, si la competencia está instalada, entonces está instalada esto de que uno gana y todos pierden. No importa quién la plantee. La gran llave es que cualquiera que la plantee, sean los padres o sean los hijos, el otro no entre a jugar, porque nadie compite solo, ¿entendés? Esto es, la competencia siempre es entre más de uno que están allí jugando este juego. Cualquiera de los que se dé cuenta puede dejar de hacerlo, y esto es lo importante. Sí, claro. ¿Cuál es tu nombre? Edith. Yo me quedé enganchada con el texto y el subtexto. Claro. Y yo te quería preguntar si, como vienen los chicos hoy en día, ¿no te parece que los adolescentes ya leen el subtexto directamente? Sí, yo creo que tienen mucho más entrenamiento que nosotros y se podrían dar cuenta. Pero quiero decir, a veces hasta terminan de leer una carta como esta y dicen, ¿qué? Pero mira... Y no entienden muy bien por qué están tan molestos, pero si leen un poquito se dan cuenta que hay algo más que está diciéndose en esta carta. Claro, ¿cuál es tu nombre? Soledad, ¿qué tal? Yo creo que los extremos son un poco malos, o sea, de pronto una competencia excesiva trae conflictos, pero casi una indiferencia entre madre e hijas no trae conflictos también. Me encantó la reina esta, me encantó. A ver, ¿cómo es esto? ¿Quiere decir que en realidad si no me sos indiferente tengo que competir? No, pero de pronto yo lo veo del lugar de hija, no existe competencia entre mi mamá, pero de pronto si yo noto una indiferencia entre mi mamá, que de pronto no hay una preocupación de dónde estás, de qué pasa, también existe un conflicto, porque ¿qué pasa? Pero por supuesto que sí, ¿sabes por qué? Porque la indiferencia es el último de los recursos para castigarte cuando compito con vos. Porque la indiferencia no es el síntoma de que no me importa, es una manera de castigarte por ganarme.
Muchas madres y muchos padres castigan a sus hijos por ser más jóvenes, castigan a sus hijos por ser más libres, castigan a sus hijos por llevar mejores vidas, desinteresándose de lo que les pasa. Y no es otra cosa que la competencia, no es todo lo contrario, es el mismo contrario, ¿entendés? Es el mismo punto con una nueva manera de manifestarlo. Ya no es este menosprecio, no me importa. Para no competir, no me importa de vos, pero es el mismo punto, justamente. Por eso digo, me encanta que lo plantees, porque es la misma cosa, tristemente, la misma cosa desde un lugar mucho más cruel, claro. ¿Tu nombre es? Estela. Estela. Mi pregunta es si este tipo de conflicto que hay entre las relaciones puede tener algo que ver con etapas no superadas. Y yo creo que la inseguridad es una etapa no superada, que la necesidad de ser calificado por el otro es una etapa no superada. Creo que en realidad el miedo a ser abandonado es una etapa no superada. Ahora, lo que pasa es que les compiten diferentes responsabilidades en todas estas relaciones entre padres e hijos, les corresponden diferentes responsabilidades a los padres y a los hijos. No podemos responsabilizar por igual al mal uso de la historia de la relación a los padres que a los hijos, porque la responsabilidad de los padres es mayor. Nos guste o no nos guste, quienes tienen que diagnosticar y corregir la historia competitiva no son los hijos, son los padres. Y no me importa cuál sea la razón. Quiero decir, desde muchos lugares hay muchas razones y muchos motivos por el cual pueden aparecer estas competencias. Seguramente, y como hemos visto acá, puede ser que papá, y entonces mamá que está acá, y aparezca el hijo que está acá, y puede ser de verdad que papá tenga un problema porque cela de esta relación y entonces compita con este hijo porque de alguna manera mamá le presta demasiada atención a este hijo. Sí, claro, puede ser. Y puede ser también que este hijo en realidad está amorosamente ligado a una situación de novios con una chica y que papá, que ya no tiene esta relación tan afable y tan cercana y tan maravillosa con mamá, empieza a celar de esta relación. O mamá cela de esta relación que este tiene con esta chica de acá. O en realidad esto se produzca porque este es exitoso y está rodeado de gente en realidad, y papá y mamá están mirando como este chico que está acá es tan exitoso y todo el mundo lo quiere, y ellos están aburriéndose en la rutina familiar y celando y envidiando la vida que este chico tiene. ¿Será? Y puede ser que este chico sea muy rebelde, muy exigente y qué sé yo, y entonces papá y mamá, que no pueden decir que no, tengan envidia de que él consigue lo que quiere. Es cierto que este chico está involucrado en esta competencia, es cierto que se necesitan dos para competir, pero la responsabilidad hoy se la vamos a poner a los padres. Vamos a decirle a los padres, cuidado, porque la responsabilidad de bajar la competitividad en la casa, la posibilidad de no plantear las cosas desde un hecho competitivo, es una responsabilidad de los padres, que tienen que poder diagnosticar eso y que pueden tratar de entender que la vida de verdad de nosotros es la vida que se congratula del progreso de nuestros hijos. Yo creo que hay una historia que viene pasándonos a todos en nuestra cultura durante los últimos 150 años. Nuestros hijos vivieron siempre 4 veces mejor que los padres. Los hijos vivieron 4 veces mejor que los padres. Quiero decir, mi abuelo vivió 4 veces mejor que mi bisabuelo. Y mi padre 4 veces mejor que mi padre. Yo 4 veces mejor que mi abuelo. Y mis hijos seguramente tuvieron una infancia y una adolescencia más fácil y más confortable que la que tuve yo, 4 veces más. Lo malo de todo esto es que se terminó. El mundo ha cambiado. Posiblemente mis nietos no vivan 4 veces mejor que mis hijos. Pero esto no tiene nada que ver con la necesidad de programar y pautar que los hijos tienen que superar a los padres. Pero si eso sucede, bendito sea que suceda, será responsabilidad de los padres ayudar a que eso suceda y no impedir que eso suceda porque esto me confronta con mis propias discapacidades. Es muy siniestro ver a veces padres que en realidad quieren que sus hijos sigan sus carreras, quieren que sus hijos atiendan sus fábricas, quieren que sus hijos se hagan cargo del negocio para demostrar que no pueden manejar como lo manejaban ellos, ¿no? Es de verdad muy triste y es de verdad muy agresivo para con los chicos cuando esto sucede. Sí, claro. ¿Cuál es tu nombre? Emilce. Emilce. ¿Un papá puede descalificar constantemente al hijo y rebajarlo? Constantemente. Vos me preguntás esto y ¿qué crees que te voy a decir yo? Sí, claro, puede y debe, ya sabes que no. Digo, el tema no es si puede o no puede, que todos sabemos. El tema es cómo se aterriza en este lugar. El tema es cómo puede ser que un papá o una mamá que quiere mucho a su hijo termine haciendo esto, porque esto que vos decís sucede. Vos decís si puede, yo te digo no, claro que no puede, claro que no debe, claro que no sería bueno. ¿Por qué sucede? Bueno, inseguridad de los padres, competencia con los hijos, incapacidad para haberse realizado y en última instancia la confrontación de que este hijo que se está realizando como persona me va a terminar demostrando a mí que yo no me realicé como persona. Bueno, entonces quizás la gran tentación sea igualar para abajo, ¿no? Quizás la gran relación sea, si yo no la paso bien, que vos tampoco la pases bien. Perdón. Sí, claro, ¿cuál es tu nombre? Alcira. Tengo una pregunta para hacerte. Mis hijas repiten mi historia y quería saber en qué consiste. Yo me pasaba arreglando a mi mamá, maquillándola, cortándole el pelo, queriendo que se cambie de ropa. Y mis hijas hacen exactamente lo mismo. Quieren que rejuvenezca.
Entonces quería saber qué es lo que pasa con eso. ¿Tendrá miedo de que me muera? No. ¿Que la abandone? ¿Que envejezca? Espero que no. Lo que parece, tal como lo contás, es que no pasa por este tema, sino pasa por esto de haber aprendido de vos cómo se trata una madre. Quiero decir, si yo todo el tiempo te enseño qué es lo que hago con mi mamá, posiblemente cuando yo tenga la edad de mi mamá vos hagas lo mismo conmigo, ¿no? Quiero decir, estas cosas pasan todo el tiempo. Uno le enseña a sus hijos cómo tratar a los padres, viendo cómo uno trata a los padres de uno, ¿no? Esto me parece a mí que es bastante evidente. Hay un cuento que es muy lindo sobre esto y que es muy tierno y muy triste, que hoy misteriosamente no voy a usar para terminar el programa, sino para este momento. El cuento trata de un abuelo que está internado en un geriátrico. El padre es un hombre ejecutivo de una alta empresa, un hombre muy ocupado, y el nieto quiere mucho a ese abuelo, y de hecho es el único que lo visita en el geriátrico donde está internado. Y entonces un día viene al padre a decirle: papi, mira, tenemos que comprar una frazada nueva. ¿Una frazada nueva para qué? Para el abuelo, porque parece que en la clínica donde está no hay frazadas, y está pasando frío, se viene el invierno. Dice: no, bueno, en la clínica le tienen que dar la frazada, yo pago una fortuna por esa clínica, sigue que la pidan en la clínica, y si no se la dan, bueno, ya tiene la edad que tiene, que se deje de molestar con esto de andar pidiendo cosas nuevas, no están las cosas para comprar frazada. Pero es que es el abuelo y tiene frío. Mirá, no voy a comprar ninguna frazada. Si vos querés en todo caso una frazada, de tu mensualidad, comprar la frazada y se la llevás vos. El hijo no dice nada, y a la noche, cuando el padre vuelve a la casa, ve que el hijo está con una frazada nueva, tirada en el piso, y con una tijera está cortando la frazada a la mitad. Dice: ¿qué haces? Dice: esto es lo que me mandaste a comprar, la frazada para el abuelo. Dice: ¿por qué la estás cortando? Media para él y media para cuando vos seas viejo. Y yo me ocupaba anotando aquí algunas de las cosas que en realidad podemos llegar a sentir frente a nuestros hijos jóvenes, frente a nuestros hijos que crecen, y nos encontramos con estas cosas que hemos mencionado hace un rato que nuestros hijos tienen, ¿no? Y que de verdad nos confrontan todo el tiempo con esta juventud que ellos tienen y que nosotros empezamos a dejar de tener. Yo no digo, somos jóvenes, pero no tan jóvenes, ¿no? No tan jóvenes, nos quedan todavía algunos años, pero seguramente y afortunadamente, como digo siempre, menos que a ellos. Les queda la belleza que la juventud tiene, ¿no? Y más allá de que nuestros rasgos, los de algunos, los de otros, hay madres más lindas que sus hijas, hay padres más guapos que sus hijos, seguramente los haya. Pero la belleza que la juventud tiene por el hecho de la belleza, esto lo tienen nuestros hijos y corresponde. Y la fuerza creciente en ellos y decreciente en nosotros, y la libertad que tienen de elegir y que nosotros les hemos dado, y que nosotros por nuestras vidas vamos empezando a tener cada vez menos. La libertad de elegir su sexualidad, con quién están y con quién no están. Seguramente, yo digo, sé que a ustedes esto no les molesta ni lo más mínimo, pero hay otras personas en otros países que esto es molesto, digamos, que les molesta no poder elegir con quién se van a acostar esta noche, como sus hijas de verdad quizás puedan elegir con quién van a estar, porque además son solteras todavía y porque además pueden elegir qué hacen, cómo manejan su dinero y pensar solamente en ellos porque no tienen otra cosa de ocuparse y balancear adecuadamente y a su gusto la diversión y el trabajo. Pueden conectarse con la alegría, con ser el centro del mundo, con elegir su futuro, con su creatividad y por supuesto a veces pueden elegir ser la nena de ese hombre que vive en la casa o el nene de esa mujer que vive en la casa, contrario a las otras personas, ¿no? Y tenemos una comunicación con María, que está en el teléfono. María. Hola, ¿qué tal? Sí, en realidad no estás en el teléfono, estás del otro lado del teléfono, no sé, cosa que te asfixie de adentro. ¿Cómo estás, María? Bien, bueno, Jorge, mi caso es este. Mis papás están separados, yo vivo con mi mamá, mi hermana, y yo soy la mayor. Estoy hace 1 año y medio de novia, y mi mamá yo siento como que está celosa porque viene mi novio y lo trata mal, no le habla, y cuando yo le digo que a mí me parece que ella no me está acompañando en esto, que yo estoy bien y estoy contenta, se ríe y me dice que es mentira. Entonces, ¿yo cómo le hago entender que quiero que esté conmigo en este momento grato para mí? Bueno, yo creo que la única manera que hay de hacerle entender es decírselo, y me parece a mí que podrías intentar decírselo de muchas maneras, ¿no? Yo digo, podrías intentar decírselo mucho más amorosamente, podrías intentar, por ejemplo, generar un encuentro donde compartir esta alegría que tenés no sea tan confrontador con que vos la tenés y ella no. Habría que ver qué le está pasando a ella con su propia necesidad de estar en pareja, ¿no? Y en todo caso, si vos pudieras entender lo que le pasa, quizás puedas transformar que esta envidia de ella, que se transforma en una lucha competitiva, se transforme en una comprensión de su envidia, de sus celos, y entonces derive esto en una actitud que yo llamo compasiva. Pero no compasiva desde la lástima, sino compasiva desde acompañar el sentimiento, ¿no? Quiero decir, comprender lo que a tu mamá le puede estar pasando. El día que de verdad vos entiendas desde adentro lo que a tu mamá le pasa y puedas hablarlo con ella desde este lugar, la actitud de tu mamá seguramente va a cambiar.
y esto va a ser porque vos la ayudaste. Yo no quiero delegarte esta responsabilidad, pero te la voy a poner ahora solamente porque vos te estás dando cuenta y quizás ella no se esté dando cuenta. De todas maneras, yo te voy a contar una cosa acá entre nosotros y ahora que nadie nos escucha. La verdad es que el rol de la suegra con el yerno es complicado. Es complicado. Los yernos tienen problemas con la suegra. Y te voy a decir por qué tienen problemas con la suegra. Yo lo dije el año pasado, muchos llamaron para decirme que no era así. Se complica porque en realidad tu novio, estructuralmente, te aviso, se parece bastante a tu mamá. Sin conocer a ninguno de los dos, te digo. Porque las parejas están elegidas desde este lugar, ¿no? Están elegidas por algunas cosas que inspiró en vos tu mamá. Así que deben chocar porque son bastante parecidos. El día que estos dos se encuentren de alguna forma, sería bueno en realidad que vos puedas estar presente para ver cómo todas estas dificultades empiezan a allanarse. Pero primero, dale tiempo a tu mamá. Segundo, entender lo que pasa. Tercero, decirle a tu novio que sea un poco más canchero, que sea un poco más piola con tu vieja. Y cuarto, dale un poquito de tiempo, porque estoy seguro que si tu mamá te quiere, no tengo ninguna duda que te quiere, porque por eso estás acá hablándonos, ella sola va a hacer darte cuenta que hace falta. Y por supuesto, grabarle este programa, claro. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. Chao, hasta luego, nos estamos viendo, Esto de las suegras, eso es una complicación. No lo digo por la mía, que es una reina, No, para nada. Digo, estoy hablando en general, como siempre digo, hay dos suegras que son fundamentales en mi vida. Una es mi suegra y otra que es la mejor suegra que conozco, que es la suegra de mi esposa, que es fantástica. Sí, claro. Sí, Jorge, mi nombre es Beatriz y la experiencia con mi ex marido y mi mamá era fantástica. Eran muy compinches, se llevaban muy bien. Claro, muy bien. Desgraciadamente se cortó de una forma muy dolorosa, muy mala, y ella está sufriendo por eso. Claro. Porque a veces la relación no solo no es competitiva, sino que además cuando esta sintonía se produce y el encuentro se produce, puede y debe ser maravillosa, sin lugar a duda que sí, ¿no? Sí, claro, decime. Siguiendo hablando de la competencia, Dale. Cuando uno como padre le pone a su hijo el mismo nombre, quiere que vaya al mismo colegio, que estudie la misma carrera, ya no va generando una competencia con el hijo, a ver mi hijo hasta dónde va a llegar y yo no pude llegar cuando transcurrí lo mismo que él. Yo siempre digo, esto es un tema tan cultural que yo a veces no me animo a enojarme, ¿no? Pero para mí ponerle exactamente el mismo nombre a tu hijo, yo entiendo, hay tradiciones donde esto es un honor, ¿no? ¿Viste? Llamarse igual que el padre, igual que el abuelo, para muchas familias es honorable, ¿no? Pero hay problemas, ¿no? Genera problemas esto, ¿no? Porque de verdad, en mi familia, ¿no? Donde está Carlos y Carlitos, ¿no? Carlitos es el hijo de Carlos, ¿no? Pero Carlitos tiene 62 años, porque ha tenido la mala suerte de que mi tío Carlos vive demasiado. Perdón, tío, yo te pido disculpas. Vive demasiado, ¿no? Todos estamos esperando que se muera para poder llamar a Carlitos Carlos de una vez por todas, digo, ¿no? Claro, y esto en el mejor de los casos, ¿no? En el peor, cuando no queremos que siga siguiendo Carlitos, es Carlos. Entonces Carlos y Carlos. Entonces, ¿cuál Carlos? ¿Está Carlos? ¿Qué Carlos? Carlos González. ¿Cuál? ¿Padre o hijo? ¿Y qué sé yo? ¿El otro qué sabe? Si es padre o hijo, el tío, el primo, el Espíritu Santo. ¿Cómo se sabe quién es? Yo digo, parece casi una maldad, ¿no? Esta historia de heredar. Pero de todas maneras, ¿no? ¿Será una maldad de verdad? Yo vivía en Caballito muchos años. El carnicero de la vuelta de mi casa se llamaba Tercero, de nombre. Se llamaba Tercero. Tenía 3 hermanos. Primero, segundo y último. El otro, el menor, se llamaba Último. Primero, segundo, tercero y último. Qué creativo, ¿no? Me digo yo siempre que iba le preguntaba, ¿no tenés un hermano que se llama Inesperado? Yo digo, también es una maldad ponerle otros nombres, ¿no? ¿Entendés? Yo no puedo decir las cosas que me han pasado con nombres porque hay gente que puede enterarse de que yo digo estas cosas. Pero poner algunos nombres a algunos hijos es casi una demostración de maldad a priori. No tanto me molesta que estés, yo digo, ¿no? Si yo, una de las personas que yo quiero mucho en mi vida, de repente aparece llamándose, qué sé yo, no sé, Angustia Terrible, de nombre, qué sé yo. Yo digo, bueno, algo de estar poniéndose ahí, ¿no? Claro, ¿cómo estás? En mi familia resolvimos ese problema. A ver. Porque yo me llamo Agustín Raúl. Agustín Raúl. Mi hijo se llama Raúl Leonardo. Sí. Y a mi nieto le pusimos Ezequiel Raúl. Muy bien, muy bien. Así que tienen de cuál diferencia. Si dice Raúl, ¿qué Raúl Ezequiel? ¿Qué Raúl Leonardo? Muy bien, me parece. Por lo menos, digo. Hay uno solo que se llama Raúl primero.
Después de Martín, un nombre Agustín Ezequiel. Pero eso es casi como un halago, como un homenaje, ¿no? Pero no usan el nombre de Raúl para todos, espero, claro, por supuesto que no. Claro, hola Jorge, yo me llamo Irma. ¿Qué pasa cuando yo me quiero, por ejemplo, meter en la educación de mi nieto y mi hija no me deja? Eso no te deja tu hija, pero ¿qué? ¿Cómo se llama tu hija? Rebeca. 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 Muy bien, Rebeca. Muy bien, Rebeca. Muy bien, Rebeca. Bravo, Rebeca. Perfecto. Espectacular. Muy bien, muy bien. Decía a tu hija que le mando un saludo de mi parte. Me encantó Rebeca. Sí, claro. Decime. Jorge, soy yo otra vez Edith. Si alguna vez, yo digo, ¿para qué peleamos con las hijas? Si alguna vez tuvimos juventud, belleza, fuerza, libertad de elección, todo eso, y lo vivimos y lo sentimos, ¿para qué pelear con la hija? ¿Por qué no darle la oportunidad? No, no solo darle la De que lo oportunidad, sienta- sino, es más todavía, ¿Para ayudarla, qué? Más que ayudarla a por que la qué. tenga, ayudarla a que la viva todavía mejor que lo que lo vivimos nosotros. Es más que esto, es entender que en su felicidad está la mía. Es entender que yo puedo disfrutar de su disfrute. Es darme cuenta, porque en realidad a todos los padres nos pasa que disfrutamos. A veces nos distorsionamos, a veces creemos que eso de ellos soy yo. Y nos equivocamos, es un momento, ¿no? Quiero decir, me parece a mí que este es el tema. Por supuesto que nosotros vivimos en una cosa generacional, digamos. Hay una generación donde en realidad se plantea una historia de desafíos y de confrontaciones, porque ellos van a ocupar los lugares que yo estoy dejando o los lugares que voy a dejar. Y si todos tenemos una vivencia, que estamos abandonando algunos lugares, la venida de los jóvenes, que se representan también en mis hijos, por supuesto, me van a estar desplazando, ¿entendés? Yo digo, a veces no nos damos cuenta, a veces no estamos muy conscientes de esto, pero de verdad este crecimiento de ellos nos genera a nosotros un desafío, que es el desafío de poder disfrutar con ellos, en lugar de luchar por ellos para ver quién disfruta. Competir significa creer que no hay espacio para los dos, ¿no? Y desde este lugar es un lugar muy complicado. Fernando Savater, Ética para Amador. Este es el libro que te recomendamos. ¿Por qué, Jorge? Bueno, primero porque la verdad es que Savater es un preclaro y un iluminado respecto de lo que significa educar y los valores de padres e hijos. Amador es el nombre del hijo de Fernando Savater. Y este libro habla sobre todo sobre educar para la libertad. Así que me parece que es un libro para leer, sobre todo para leer en compañía de los hijos y para leer comparando opiniones y encontrándose en esta historia de descubrir las libertades conjuntas, ¿no? Yo no quiero leer ahora, quiero escuchar, aunque sea cortito, un cuento, por favor, No antes del tenemos final. mucho tiempo, pero de todas maneras quizás iba como conclusión. A veces, aunque padres e hijos tengan claro que no tienen ningún interés en competir, la sociedad externa es la que te genera la competencia. La sociedad externa es la que te compara y te dice, ¿por qué tu papá esto y vos no? ¿Por qué vos esto y tu hijo no? ¿Por qué tu mamá sí? Bueno, ¿por qué no? Y te generan y te ponen y te cargan con esta historia y si no estás alerta, quizás te termines comprándote una acaparación que no te corresponde. A la oficina de un hombre muy acaudalado, dueño de una empresa importante, llegó un día una comisión de gente a pedir una donación para una institución pública, digamos la Cruz Roja, no importa cuál. El caso es que el hombre había tenido un año muy complicado económicamente y dijo, bueno, mire, ha sido un año muy difícil, bueno, pero imagínese, las organizaciones de beneficencia necesitamos su ayuda. Dice, bueno, mire, para no decirles que no, les voy a hacer un cheque de 1.000 pesos. Entonces el hombre se puso, el hombre que recaudaba para la institución, le dice, mire, la verdad no quisiera humillarlo, pero su hijo, que es un abogado recién recibido, que apenas tiene un estudio miserable, su hijo nos acaba de hacer una donación de 5.000 pesos. ¿Cómo usted nos va a donar 1.000? Y dijo, bueno, es lógico que él le done más que yo. Él tiene un padre rico, yo no.